y ahí estaría transmitiendo. Bueno, sean bienvenidos todos a una nueva entrevista de Resurgir Nacional. Hoy tenemos a un invitado, Ariel Umpierres, director de Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube, vamos para hablar sobre el sionismo. Perdón que estamos apurados porque el señor está corto de tiempo, pero nada, un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Y bueno, Ariel, el sionismo sin duda genera un debate a nivel internacional, sobre todo en estos tiempos que corren, lo cual llama mucho la atención. ¿Cómo se origina este movimiento? A finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, más o menos. Theodor Herzl, ¿quién fue aquel hombre, ¿no?, que escribió varios textos políticos sobre la cuestión? ¿Qué nos podrías decir para que la gente que no conoce este tema? Bueno, Juan, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir aquí con compatriotas. Yo soy uruguayo. No es muy habitual que desde Uruguay o algún medio uruguayo me invite. Creo que ha pasado pocas veces. Y eso que digo que soy uruguayo, lo digo habitualmente. Vivo entre Uruguay y Argentina, pero soy uruguayo, orgullosamente artiguista. Bueno, el movimiento, el sionismo en realidad es una ideología política, como cualquier otra, como el marxismo, como el liberalismo, como cualquier otra que se te ocurra. El sionismo es una ideología política. Es más, el sionismo arranca en realidad hace ya mucho tiempo, allá por el siglo XIII, XIV, con Loria, varios rabinos que hace ya muchos siglos hablaban de crear un territorio, un espacio para los judíos del mundo. Pero como tú lo decías, en realidad la dimensión moderna es la que le dio Theodor Herzl a fines del siglo XIX, en 1897, en el Congreso de Basilea, 1897. Él murió en 1904, de Theodor Herzl. Y este hombre, que era ateo, o sea, no era... Recordemos, porque acá hay que hacer una primera aclaración. El mundo judío se divide, o habría que dividirlos para entenderlo, en tres grandes partes. Una es, judío es todo aquel que nace de madre judía, aquel o aquella, hombre, mujer, o niño o niña que nace de madre judía, automáticamente, nadie le pregunta nada, es así, nace judío o judía. Eh, Condición casi que racial. Por eso tiene un concepto muy problemático, muy peleado con la razón y con las ideas modernas, esto de que eres judío por nacimiento. Después están las personas que adhieren, ya sea de adultos o de niños, por sus padres, a la religión judía, al judaísmo. Pero esto ya es medio optativo, porque y aquí vuelvo a Theodor Herzl, él era ateo, él no creía en Dios, no creía en Yahvé, no respetaba las ceremonias judías tradicionales, no, era ateo. Y después están los sionistas, que son aquellos, y hablo de los sionistas modernos, que creen que la tierra prometida es la de Palestina, en este caso, y que es el lugar donde tienen que ir a vivir de manera autónoma, de manera separada, los judíos del mundo. Es el lugar para los judíos. Pero reitero, en Israel, como en todas las colectividades judías del mundo, hay una gran parte de gente que es atea, que no adhiere a la religión judía. Y era el caso de Theodor Herzl allá en 1897, como la mayoría de los judíos que acompañaron esa idea suya de crear un espacio para los judíos, que terminó siendo Palestina, como Ben Gurión, Golda Meir, en fin, todos los grandes padres de eso que se llama el país Israel, eran todos ateos. Es más, casi todos eran marxistas, porque venían de movimientos revolucionarios, marxistas o socialdemócratas europeos. La mayoría de los fundadores de Israel, incluido Theodor Herzl, habían nacido, eran originarios de Polonia, Ucrania, esa Europa central.
Y en la mayoría de los casos, insisto, eran ateos y venían de movimientos, yo te diría, de izquierda radicalizada, algunos. Por eso es que en sus orígenes, el Estado de Israel, allá en los años 60, tenía mucha simpatía en los movimientos de izquierda revolucionarios, inclusive del mundo, incluido en América Latina, porque se lo veía un espacio, bueno, después del Holocausto, el sufrimiento del Holocausto, donde los judíos podían ir a refugiarse, a vivir en paz, y sobre todo con ese modelo de sociedad original que era la de los kibutz, o sea, vida en cooperativa, vida en comunidad, y siendo toda gente de izquierda, un movimiento que generaba muchas simpatías, por lo menos en sus principios. También es cierto que en esa época, años 60, 70, no se tenía mucha información de lo que hoy sí sabemos, y es que ya desde sus inicios en Israel se había producido, se estaba produciendo mucho desplazamiento de población, eh, fue la primera gran obligación a los palestinos a emigrar, la Nakba del año 1948, destrucción de pueblos, empezó la limpieza étnica, pero todo eso, ya digo, hasta los años 70, 80 no se sabía mucho. Entonces generaba mucha simpatía. Entonces, ¿qué es el sionismo? Es una ideología política nacida entre judíos, pero que no tiene casi nada que ver con la religión judía, casi nada que ver. En todo caso, no tiene asidero religioso esto, que decía que los judíos tenían que vivir de manera separada del resto de las naciones en una tierra propia, en un espacio propio. Por eso Theodor Herzl escribió un libro que se llama El Estado Judío en 1900. Él murió en 1904, lo escribió poco antes. Y en ese libro, cuando abarca el tema de hacia dónde tienen que ir a vivir, cuál es el lugar donde tienen que vivir los judíos, él en un momento dice que podría ser el sur de la Argentina. Es decir, dice Argentina, no dice el sur. Después lo de la Patagonia surgió después. Pero uno de los lugares es Argentina. Bueno, hubo debates allí entre unos y otros. La mayoría se inclinaba por la Palestina actual, pero fue un tema que no se terminó de resolver hasta bastante tiempo después. Lo que quiero decir aquí es que ese movimiento sionista de ateos socialistas que se reunieron en Basilea en 1897, que fue el primer congreso sionista, era una extrema minoría dentro de la colectividad judía mundial, y más aún de la colectividad judía europea o centroeuropea, alemana y demás. Eran la minoría absoluta. Es más, nadie les dio, ese congreso pasó prácticamente desapercibido en esa época y ninguna de las colectividades les dio importancia, a tal punto que ese congreso de 1897 estaba previsto que se hiciera en Múnich. Y los judíos alemanes de Múnich los rechazaron, los rabinos y los judíos de allí de Múnich dijeron, no, 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 fuera de acá, nosotros estamos muy bien integrados a las sociedades europeas, somos parte de esta sociedad, no queremos nada de ir a vivir a otra tierra, de ir a otro lugar, somos judíos, ya está, con nuestra especificidad, con nuestros ritos, con nuestra religión, algunos, otros no, pero no estamos peleados con nuestras nacionalidades, alemanas, polacas, ucranianas. Y a tal punto era la repulsión que generaba el sionismo dentro de las colectividades judías que no les permitieron hacer ese congreso en Múnich, lo tuvieron que ir a hacer a Basilea. Primer dato. O sea, insisto con esto, extrema minoría. Por eso cuando ahora vemos, sobre todo en Nueva York, esos judíos súper ortodoxos, con los pelitos así, con las trencitas, vestidos de negro, con los gorros esos que se ponen en Nueva York, haciendo manifestaciones contra Israel, contra el genocidio, denunciando el genocidio, y con banderas de Israel, la gente no entiende, dice, pero ¿cómo? Si son judíos ortodoxos, ¿por qué no apoyan a Israel? Porque históricamente
esta idea de irse a vivir a Tierra Santa, a la Tierra Prometida, era, en esta propuesta de Herzl, era rechazado, pero por la inmensa mayoría, te digo, el 99,9% de los judíos del mundo rechazaba esa idea. ¿Por qué? Porque, y acá entro en temas teológicos, pero no quiero aburrir con temas teológicos, porque en el Talmud, que es la reseña, la interpretación que hicieron los grandes rabinos, los sabios judíos allá entre el siglo I y el siglo V, en base al Antiguo Testamento, concluyeron que los judíos tienen que ir a vivir a Tierra Santa o a la Tierra Prometida cuando llegue el Mesías y él sea el Mesías quien los conduzca a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida. Recordemos que los judíos no reconocen en que Jesús haya sido el Mesías. Ellos dicen que no fue el Mesías. Entonces dicen, el Mesías no ha llegado todavía, no ha llegado. Cuando Él llegue y se manifieste, Él nos va a conducir a la tierra prometida. Y eso no ha llegado aún, el Mesías no ha aparecido. Es decir, a lo largo de la historia de los últimos 2000 años, han habido más o menos unos 30 o 40 aparentemente mesías, pero que finalmente no lo fueron. Es decir, en varios momentos de la historia, los judíos se entusiasmaron con algunas figuras, como Jacob Frank o varios más que hay allí, Le Sitzivy, todos alrededor del siglo XVII, pero que nunca se confirmaron definitivamente como mesías. O sea que los judíos esos judíos de Nueva York, que te digo que hacen manifestaciones contra Israel, no es que no crean que tiene que haber una tierra prometida y que dicen, el Mesías no llegó, no puede ser ahora el momento de ir ahí, a vivir ahí. Es un tema de tiempos, no de idea detrás. Pero esto parece sutil, pero esto ha dado lugar a enormes discusiones, peleas, pero peleas inclusive algunas violentas dentro de la colectividad judía, sobre todo europea, porque se pelean a las trompadas en algunos casos en esto que parece un detalle. Lo cierto es que, y este es el punto que tenemos que partir, es que en nuestras sociedades, aquí en Occidente, nosotros estamos ya somos demasiado laicos, no creemos, no tenemos creencias, te diría, religiosas, no creemos que los temas religiosos puedan ser demasiado importantes. Para gran parte del mundo, los temas religiosos aún siguen siendo importantes. Entonces, para volver a lo anterior, ¿qué es el sionismo? Es una ideología que nació en una extrema minoría, nucleados en torno a la familia de los Rothschild. La familia de los Rothschild, los banqueros, los grandes banqueros, eran los que de alguna manera patrocinaban, no con total convicción, pero estaban detrás de esta idea de que se creara o se montara o se gestara un espacio para los judíos del mundo. Eso fue, como digo, en 1890, año 1900, si querés. Pero, ¿qué ocurre? En 1917, es decir, 17 años después, ya Theodor Herzl había muerto, el gobierno británico, los ingleses, le escribieron una carta a Lord Rothschild diciéndole que estaban de acuerdo, que su majestad estaba de acuerdo en que los judíos del mundo se instalaran, las colectividades judías se instalaran en Palestina para tener un hogar. No dijo ni un Estado, ni un gobierno, ni un país, ni una nación, dijo un hogar donde puedan, donde puedan, y les aclara perfectamente. Esta es la declaración de Balfour de noviembre de 1917, que dice que pueden ir ahí a vivir los judíos del mundo, pero respetando las tradiciones religiosas y civiles de las poblaciones que ya viven. Es decir, tenían que respetar a quienes estaban ahí, que eran los palestinos. Bueno, aquí empiezan los problemas, porque esa declaración de Balfour del gobierno británico les dice a los judíos, váyanse a vivir ahí, como si fuera de ellos.
Y eso no era de los británicos, todavía era parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano que dependía de lo que hoy es Turquía, por así decirlo. O sea que los británicos no tenían ninguna autoridad legal para la época, ¿no? Recién fue en 1924, es decir, 6 años después, 7 años después, que la Sociedad de Naciones, lo que serían los antecesores de las Naciones Unidas, le encargan al reino, después de caído el Imperio Otomano, le dan autoridad para hacer el protectorado británico de lo que hoy es Palestina. Recién ahí hubieran tenido los ingleses potestad legal para otorgar esa tierra. Lo hicieron sin que fuera de ellos. Es como que yo diga, bueno, mira, instálate en la luna y allí ocupa un terreno. Sí, bueno, pero no es mía la luna. Bueno, más o menos, y aquí empezaron todos los problemas y todas las confusiones y todas las arbitrariedades que se fueron acumulando para llegar a lo que hoy es Israel. Es un lugar donde los que vinieron después de ese 1917, que empezaron a llegar los primeros colonos, ya había judíos allí, pero empezaron a llegar los primeros colonos, que ya digo, eran polacos, ucranianos, rusos, alemanes, los más pobres, ¿no? Los más pobres. La clase media, los profesionales, los ricos judíos de allí, ninguno se fue a vivir allí y nunca fue. Allí han ido solamente, exclusivamente los pobres, incluidos pobres de Uruguay. El vocero, quien hace la prensa en español del Ejército de Israel, es Ronnie Kaplan, es uruguayo. Yo he debatido con él, está en mi canal el debate con él. Él es uruguayo y, bueno, supongo que sería muy pobre o bastante pobre en Uruguay, porque los ricos no fueron nunca, nunca, allí. Me refiero a los judíos. Los Rothschild tampoco, eran digamos, los mecenas de todo esto, pero ningún hijo de Rothschild se fue a vivir allí. Ahí van, ya digo, los marginados, los que no tienen oportunidades en su país, van allí. Y allí empezaron a llegar, a lo largo de los años fueron llegando. Y todos esos que eran, como digo, Ben Gurión, Golda Meir, los grandes fundadores del Estado de Israel moderno, que eran marxistas y ateos, insisto con esto, encontraron que no podían justificar la llegada de colonos allí, porque había árabes, en este caso palestinos, que en su gran mayoría eran nómadas. Entonces por eso ellos dicen muchas veces, acá no había nadie. Sí que había gente, había mucha gente, pero no tenían ciudades constituidas. Había poblados que los judíos de la época, por eso Moshe Dayan, el militar Moshe Dayan, dice, no encontrarán rastros y antecedentes de palestinos porque hemos arrasado todos los poblados. Lo dice él, los hemos arrasado. Esto en 1948, 1950. Eran poblados, cosas muy precarias, ya digo, casi que de poblaciones nómadas. Entonces, pero claro, justificar la llegada de miles de inmigrantes colonos era difícil decir, bueno, esta tierra es nuestra o venimos a ocupar. Y allí habían empezado los conflictos, las primeras guerras árabes con los nativos y demás. Entonces, curiosamente, estos señores, Ben Gurión en particular, y Golda Meir, no se convirtieron en judaísmo porque siguieron siendo ateos, pero empezaron a usar argumentos teológicos para justificar su presencia ahí. ¿Cuál es el principal argumento? Esta tierra nos la prometió Dios. Esta tierra es nuestra porque Dios nos la prometió. Y es lo que dice el Génesis, el Deuteronomio, el libro de Isaías, todo el Antiguo Testamento, en 12 o 13 pasajes, Dios les dice a los judíos, a la nación judía o a alguno de los líderes de la época, te prometo esta tierra, te daré esta tierra, te la prometo, la tierra de la ley de la leche y de la miel, en varios pasajes. Esta tierra será tuya. Entonces, hoy en día, aún hoy en día, parece una cosa de locos, en unas sociedades tan seculares como las nuestras, tan ateas como la nuestra, que alguien diga, yo vivo acá porque Dios me la dio. Mi Dios, no el Dios de todos, porque no hay un Dios para todos. Mi Dios, Yahvé, me dio esta tierra. Y al que vive acá, que son los palestinos que viven de ahí, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 años, usted se tiene que ir de acá porque esta tierra es mía. ¿Y por qué es suya? Porque Dios me la dio.
Bueno, este es el único argumento, por eso maniobrando y astutamente estos líderes, Ben Gurión, manipularon este criterio, este argumento de que la tierra es de ellos porque Dios se las dio. Y cuando uno hoy debate con alguien, con un sionista o con un ciudadano de Israel, y le pregunta, che, ¿ustedes qué hacen ahí? Kaplan, Kaplan, uruguayo. ¿Por qué te fuiste a vivir ahí si vos sos en Montevideo, no sé, serás hincha de Peñarol, no sé, jugabas acá en la calle, no tenías ningún problema y ahora estás matando gente vestido de militar, matando niños del otro lado del mundo? Y el único argumento, mirá que no estoy tergiversando, el único argumento es: esta tierra es la tierra prometida por Dios. Entonces, claro, uno ahí empieza a tirarse de los pelos porque dice, bueno, pará, pero es tu Dios, y hoy en día cuando, no sé, todo el mundo está de acuerdo en el derecho de propiedad, en el respeto del derecho de propiedad, en el origen de los pueblos, porque claro, los palestinos viven ahí 3000 años y vienen unos señores de Alemania, de Polonia o de Montevideo a decirle que tienen que dejar la casa y se tienen que ir, y sus tierras y sus olivos y sus cabras se las roban. Entonces aquí empieza algo que es, eh, muchos de ustedes quizás que me estén escuchando, me estén mirando, dirán, este hombre está diciendo una barbaridad. Pues le puedo asegurar que esto empieza y termina así el problema. Este es el análisis que hay que hacer porque no hay otro, no hay otra justificación. Lo que pasa es que a lo largo de las décadas, desde la Declaración Balfour de 1917, la Declaración del Estado de Israel en 1948, hasta acá ha habido un enorme lobby y un enorme lavado de cerebro y propaganda y publicidad y dale que te dale y dale que te dale, y el holocausto, y a mi abuelo lo mataron, y el holocausto, que también eso se agregó como un justificativo. Dado que hubo holocausto, ahora queremos vivir a salvo acá. Bueno, a lo cual mucha gente, entre la que me cuento, digo, bueno, si el holocausto te lo hicieron los alemanes, ¿por qué tenés que ir a joderle la vida a los palestinos? Andate a Alemania a pedirle a los alemanes que te den un territorio ahí, vivan ahí. Claro. Digamos, no, pero no, todo esto se suma, ¿no? De Entonces, hecho, ahí te escucho, perdón, Juan, por favor. perdón que le interrumpa, me gustaría compartir justamente que lo mencionó. Hay un autor que es hijo de víctima del Holocausto, que escribió un libro llamado La industria del Holocausto, que justamente cuenta, ¿no?, cómo, Filkenstein. sí, Filkenstein. cómo han usado los sionistas el tema del sufrimiento judío, no para beneficio político, no para beneficio social, para, por así decirlo, llamémosle, justificarse como en cuanto a sus actos, a base ¿no?, de que fueron un pueblo históricamente perseguido, ¿no?, y su mayor persecución fue la Alemania hitleriana, ¿no? Básicamente, o sea, es como el comodín, llamémosle, podríamos decir. Exactamente. El libro de Filkenstein es muy interesante, La industria del holocausto, porque él es judío, filósofo norteamericano, o sea que no viene de Palestina, de Corea del Norte o de Irán. Es judío, filósofo norteamericano, la Universidad de Columbia creo que es. Y joven, no es un libro antiguo, es un libro de pocos años. Él lo que dice es, muchachos, abusamos demasiado con el argumento del holocausto. Por eso dice la industria del holocausto. Porque cada vez que yo cuando debatí con este muchacho, el uruguayo Ronnie Kaplan, apenas les dices algo que a ellos no les gusta, enseguida te dicen antisemita, antisemita. Y si discutes un poco, porque a mi abuelo lo mataron en el holocausto, mis amigos, mis parientes y el holocausto, y acá tenemos inscriptas los códigos de los campos de concentración. Bueno, está muy bien, está muy bien, pero eso no te da derecho a que masacres palestinos. No te da derecho. Y él lo que dice, Filkenstein, es que se ha abusado de ese argumento. Es más, él va más lejos todavía, Filkenstein. Él pone, te diría que solo un judío lo puede hacer, que él casi que pone en duda la magnitud del holocausto. Él pone en duda que todo eso haya sido como fue, como se cuenta que fue. Y acá quiero hacer una aclaración. Yo soy economista y soy también historiador. Yo me recibí en la Sorbona de París en ambas carreras. Y hay un solo tema que como historiador yo no puedo estudiar
Es decir, no puedo estudiar, ¿qué quiere decir? ¿Cómo hacemos los historiadores para estudiar algo? Vamos a los archivos, buscamos, revisamos, comparamos y sacamos conclusiones. Hay un solo tema que los historiadores no podemos, está prohibido por ley, estudiar, que es el Holocausto. Todo lo que hay sobre el Holocausto es lo que las víctimas han dicho. Nos mataban, cámara de gas, etcétera, todo lo que se sabe del Holocausto. Es lo que las víctimas han dicho. No tengo por qué dudar que eso sea cierto, pero como historiador, por ahí podría querer estudiar, o hay muchos, todo se está estudiando. Yo estaba hace un rato estudiando, porque es un tema que me interesa mucho, el origen de los asirios y qué pasó en la Mesopotamia, y muchas cosas que se pensaba hasta el año 2020, ahora en 5 años han cambiado porque se han hecho descubrimientos, fósiles, restos arqueológicos y demás. Si algo nos gusta a los historiadores, como a todos los investigadores, es avanzar, progresar, poner en duda lo anterior para consolidar algunas ideas o desechar otras. Bueno, por ley está prohibido estudiar el Holocausto porque de alguna manera podría significar poner en duda la versión de las víctimas. Y esto ya es raro, esto ya es raro. Entonces, cuando uno investiga o se pone a debatir con los judíos actuales y les dice, lo que ustedes están haciendo es una barbaridad, como es una barbaridad, es un genocidio, una masacre, una cosa espantosa, lo que están haciendo más ahora, porque están además de matarlos y masacrarlos y herirlos, los están hambreando y matando de hambre de manera deliberada, es irrefutable. Algunos dicen, no, porque no se están muriendo de hambre, se están muriendo un poquito, no mucho. Bueno, pero se están muriendo. Inmediatamente te dicen que lo que tú quieres es ser antisemita, poner en duda el Holocausto. O sea, todo lo que en realidad ha pasado con todo esto es que ha habido un abuso, como bien dijo Filkenstein, y una manipulación política, porque como dije, el sionismo es una ideología política que se basa en el supremacismo, que son los dos argumentos que tienen las colectividades judías para sobrevivir. Primero, somos el pueblo elegido. Esto se los dice en la Biblia en diferentes pasajes. En diferentes pasajes en el Antiguo Testamento le dice, eres el pueblo elegido, eres mi pueblo amado, mi nación, dice, ¿no? Sobre todo la Biblia de Jerusalén, que es la que habla, la que leen los rabinos en las sinagogas. Eres el pueblo elegido ¿para qué? Y lo dice claramente el Antiguo Testamento, para ser cabeza y no cola, para ser el que reina sobre las demás naciones, es decir, estar por encima, supremacista. Y como dije al principio, que se nace judío, es supremacismo racial. Se nace judío, la raza judía. Yo no sé por qué, pero nadie lo cuestiona esto. Yo tengo una hija judía. Estuve casado con una mujer judía. Mi hija, que no se siente y no profesa la religión judía, ella es judía, no hay con qué darle. Aunque ella diga, no me lo quiero sacar, si quisiera, no puede, es judío. Es una cuestión racial. Se es católico por adopción, se es musulmán por adopción, budista o lo que se te ocurra, lo eres por adopción. El judaísmo no. El judaísmo es por nacimiento. Es madre judía, transmite automáticamente. Y para los judíos, mi hija cuando tenga hijos, tendrá hijos judíos. Absurdo que parezca. Ese es el primer concepto, somos el pueblo elegido. Y lo segundo, esta tierra nos la dio Dios. Entonces ahí se terminan las discusiones. ¿Cómo vas a discutir con alguien que te dice que él es el pueblo elegido y que la tierra se la dio Dios? Se terminó, no hay más nada que discutir. Es como quien diga, bueno, yo soy, ya digo, hincha de Peñarol y porque mi padre y yo iba allá a la cancha de Peñarol y siempre le ganamos a Nacional. Bueno, una discusión que nunca tendrá racionalidad, porque va más allá, en el caso futbolero cada uno tiene su pasión, pero en este caso son convicciones que además se repiten y se repiten a lo largo de los años y se repiten y parece que son la verdad. Y quien les diga lo contrario es antisemita, amigo de Hitler y demás. Y lo curioso que pasó, yo te decía al principio que por 1900 el sionismo era extremadamente minoritario, hoy es muy mayoritario. Es muy mayoritario porque
dentro de la colectividad judía mundial. Porque lavado de cerebro, insistencia, perseverancia, esta gente es muy perseverante, lobby, se han apoderado de los grandes centros de poder, sobre todo económico, los medios de comunicación. Entonces, hoy quien diga algo que no, por ejemplo, la vi ayer a esta mujer que me parece indecente, Carolina Cose, la vicepresidenta del Uruguay, le preguntan, una mujer de izquierda, vicepresidente del Uruguay, Frente Amplio, le pregunta, ¿y usted qué opina de, no sé con las palabras exactas, de esta hambruna, de este genocidio que se está produciendo allí en Gaza? Y se ve que tienen algún compromiso económico, político, geopolítico con Israel, porque está la entrevista, si quieres después la compartimos. Dice, bueno, los derechos humanos y las Naciones Unidas y los pueblos y las naciones y la diplomacia. Y el periodista le pregunta, bueno, sí, está muy bien, pero y el genocidio, no dice genocidio, dice la hambruna y la que están masacrando a los niños. Bueno, ¿se entiende? No puede decir la vicepresidenta del Uruguay, mire, a mí me parece mal que haya un genocidio, me parece mal que se esté matando a los niños y que Israel esté matando a los niños. Como sí hizo Petro, como sí hizo Boric en Chile, como sí hizo obviamente Maduro, como sí hizo Lula, que dice es un genocidio y no está bien. No está bien. Entonces, el Frente Amplio, creo que Orsi también está comprometido ahí con la Embajada de Israel, habrá negocios, uno nunca sabe, geopolítica, que me parece una vergüenza que el Frente Amplio, derechos humanos, los desaparecidos, no sé, todo lo que se te ocurra, no se identifique con el sufrimiento de un pueblo, porque además tenés que tener el corazón muy helado o ser muy mala persona, no sé qué, dónde ubicarla, Carolina Cose, por viendo las imágenes que vemos todos en televisión. No es que esto son redes sociales secretas, está en la televisión, pero en la televisión ven niños descuartizados, miles de niños, pueblos desplazados, bombardean, bombardean, bombardean. Tenés que tener el corazón muy helado para no empatizar, no identificarte, no condenar eso. Por eso el Frente Amplio, yo creo que, no estando yo muy al corriente de la política interna del Uruguay, me parece que ha claudicado definitivamente las banderas más importantes, que son las banderas de la humanidad y la bandera del derecho a la vida que tienen personas, hermanos, como en este caso los palestinos. Juan. Sí, total. No, yo quería mencionar que igual es un tema para hablar de la historia del Frente Amplio, ¿no? En sus momentos de fundación, pero si ahora no mal me equivoco, quizás ahí en los comentarios me corrige, hubieron individuos sionistas dentro de los orígenes del Frente Amplio, quizás podrían explicar por así decirlo, falta de palabra, ¿no? Con respecto a las situaciones en Medio Oriente, quizás. Yo ahora te muestro acá un comentario, una pregunta del usuario Inerms que dice, Ariel, una pregunta, ¿tú crees que se creó el Estado de Israel para justificar su influencia en las Naciones Unidas? Pregunta el usuario acá. No, 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 fue al revés, fue al revés. La influencia de Israel es Israel la que empieza a presionar sobre las Naciones Unidas. Y quiero recordar un dato, un dato. La aceptación de Israel dentro de las Naciones Unidas, el reconocimiento, lo que hoy se está discutiendo sobre Palestina, el reconocimiento de Israel como miembro de las Naciones Unidas se dio en 1948-49. La mayoría de los países no lo quería Israel, no quería. Los que votaron, ellos hicieron un gran lobby, circuló mucho dinero, mucho presión, hicieron mucho lobby, fueron países menores, es más, te diría Estados Unidos y los grandes creo que no querían, no recuerdo, pero que quien sí lo ayudó y creo que fue el voto decisivo fue el Uruguay. El Uruguay. El Uruguay fue el que le dio el voto decisivo a la creación de Israel allá en 1948-49. No sé quién gobernaba, Herrera, Valle, no recuerdo quién era, blancos o colorados, sin duda. Perdóneme, las fechas de 41 dijiste. 48. 48, se creó en el 48 y el pedido de reconocimiento creo que fue en el 48 o 49, no me acuerdo, algún amigo nos lo dirá. En todo caso, la pregunta que hace el compañero es si se hizo para influir en las Naciones Unidas. No, nadie los quería y fue al revés. Ellos empezaron a influir. Vos ten en cuenta que hasta
hasta el 70, hasta 1970, para darle una fecha, fue antes, 1967, por ahí, fin de la Guerra de los 6 días, hasta 1970 a Israel no los quería nadie. Nadie le daba bola, no pasaba nada, nadie defendía a Israel. Sí, bueno, está ahí, esto que te decía al principio, son de izquierda, qué interesante, un modelo interesante, los kibbutz, qué lindo, la vida en cooperativas, se esforzaban todos, trabajaban todos, hombres y mujeres. Era un proyecto que para gente de izquierda parecía simpático, pero no pasaba de ahí. Fue a partir de los años 70 que Israel empezó realmente a hacer presión y a hacer lobby y a mandar dinero y a hacer operaciones del Mossad y a amenazar personas, a todos nos amenazan. Yo vivo amenazado de todo tipo, me llegan amenazas de todo tipo, condenas de todo tipo, incluidas judiciales, porque también han descubierto que como ellos han hecho leyes, como esta que decía, no se puede hablar del holocausto, cualquier cosa que digas, antisemita, discurso de odio, busca violencia, cuando en mi caso concretamente nada que ver, no tengo ninguna intención de esa, ni de generar violencia, ni de generar odio, y entre otras cosas porque tengo una hija judía, o sea que sería además doblemente estúpido si lo hiciera. Pero esto de la censura permanente, del ataque por la espalda permanente, de siempre a traición, apenas te descuidas con algo te denuncia. Mi canal está permanentemente denunciado por operadores, digo mi canal de YouTube, ¿no? Permanentemente denunciado por estos personajes que buscan callarnos la boca. Sí, no, totalmente. De hecho, cuando usted, por ejemplo, me mencionaba el tema del holocausto, es justamente lo más polémico. Siempre yo porque yo lo he mencionado, el tema de la Segunda Guerra Mundial, en otras instancias, en otros directos, siempre hay que hablar un poco sutil, ¿no? Un poco suave, ¿no? Para no equivocarse en la forma de hablar y que no se te puedan bajar el video, ¿no? El directo y demás. Ahora yo te quería preguntar, porque han habido personas que han escrito sobre el tema, de la influencia israelí en la política estadounidense, en el Senado de los Estados Unidos. Hay un autor son dos autores, ahora no me acuerdo los nombres, pero el libro se llama El lobby israelí y la política exterior estadounidense. ¿Nos podrías comentar más o menos cómo es el tema? Porque uno al ver la política estadounidense, tanto demócratas como republicanos, siempre terminan apoyando a Israel y al sionismo en definitiva. O Te sea, voy a no, mostrar el libro. Sí, claro. Este es el libro que vos mencionás, El lobby judío. Sí. Bueno, es John Mearsheimer, que es el gran analista, está aquí. Sí, se ve bien, sí. La versión está en inglés, pero es el mismo. Creo que está en español también. Está en español, sí, está en español. Está en español. Bueno, este hombre son profesores de Harvard, ¿no? Judíos los dos, y que describen justamente cómo es el lobby de judío dentro, sobre todo, de la política norteamericana. Bueno, desde la muerte de Kennedy, desde el asesinato de Kennedy, que están circulando versiones que podría haber sido con algún interés por parte de Israel en que muriera Kennedy, ¿no? Dicen eso. Lo cierto es que en los Estados Unidos crece desde los años 60 esta presión por parte del lobby judío en torno a los políticos. Y definitivamente, para ir breve, nadie puede hacer carrera política hoy en los Estados Unidos desde alcalde, sheriff, fiscal general, fiscal de la región donde viva, diputado, senador, si no va antes a besarle la mano a los judíos de su pueblo, de su región o de su país, incluido el presidente. Por algo, Trump, que dijo que era el presidente de la paz, no para de hacer guerras a favor de Israel, porque, bueno, los que más dinero le han puesto y más lobby hacen son el lobby judío allí en los Estados Unidos. Y además no solamente que ponen plata, sino que además son los dueños de los medios de prensa. Entonces, si no dices que Israel es bueno, lindo y generoso y amoroso, te cocinan, no llegás. Y creo que algo de eso debe estar pasando también con el Frente Amplio,
allí en Uruguay, no lo sé, porque esto es inexplicable que COSE, ORSI y demás tengan que ir a arrastrarse ante la Embajada de Israel y darse besos y demás, cuando Uruguay no tiene ningún interés estratégico con Israel. No, a pesar de que le había la ministra de Defensa, Lozana, no recuerdo cómo se llama, diciendo que también le preguntan, ¿y ustedes importan muchas cosas de Israel? ¿No habría que hacer un boicot? No, bueno, boicotear no, porque nosotros somos un país democrático y los derechos humanos y la población. O sea, palabrerío cómplice, el Frente Amplio cómplice con el genocidio, porque frente a un genocidio, querido Juan, no hay medias tintas. Cuando están masacrando gente delante tuyo y los están matando, no podés decir, bueno, en fin, habrá que ver. Mira, los están matando. O los dejan de matar o que los sigan matando. No hay tres opciones. ¿De qué lado te pones? Yo me pongo del lado de la víctima y del lado de la condena a este genocidio. Ahora, aquel que me trata de explicar, poner en contexto, buscar el análisis histórico, en realidad lo que está queriendo hacer es, está bien, mira para otro lado y deja matar. Y deja matar. Y eso está mal. Yo no estoy en esa postura y nunca lo estuve, y menos ahora. Entonces, quien mira para otro lado en este momento, ante esa circunstancia, es un cómplice. Y para mí es tan despreciable como Netanyahu. Bueno, muchísimas gracias por responder la pregunta que te hice, porque sin duda el tema de la influencia del sionismo a nivel internacional creo que es justamente lo más interesante a mi parecer. Ahora yo te voy a hacer una pregunta que me la deja un usuario acá en el chat, Ernest, que pregunta, Ariel, ¿pensás que los sionistas están detrás de la islamización de Europa para obligar a los cristianos occidentales a ponerse del lado de Israel en contra del islamismo y así justificar su expansión? Buena la pregunta de Ernest. Sí, sí. Ellos tienen un principio rector, y es que son el pueblo elegido que están llamados a gobernar el mundo. Lo dice la Biblia, el Antiguo Testamento, y lo repite a infinita cantidad de veces el Talmud. El Talmud es el libro sagrado, el que rige la vida sería un código civil de los judíos. Todos los rabinos hablan de eso, todos los sábados en la sinagoga y cuando se juntan y se reúnen y en sus familias, en sus casas, hablan de eso. Ellos son el pueblo elegido llamado a gobernar el mundo. Pero claro, son 15 millones en el mundo. Es difícil pensar que alguien, que son un grupito de 15 millones, van a gobernar a 8.000 millones. Entonces ellos dicen que para que realmente el pueblo judío, término debatible lo de pueblo, pero en fin, gobierne el mundo, para eso antes tiene que haber una serie de calamidades. Lo dice así, no estoy interpretando, lo dicen los rabinos todos los sábados. Tiene que haber una serie de calamidades que lleven al mundo al borde, al final de los tiempos, y que tiene que producirse la gran guerra entre Gog y Magog. ¿Quiénes son Gog y Magog? Son el occidente cristiano y el oriente musulmán. Alguien dirá, pero qué barbaridad, qué locura dice este tipo, ¿se fumó algo, se tomó algo? No, ni me fumo ni me tomo nada, no es mi costumbre ni mis vicios. Y a tal punto es así que cuando el presidente Bush, W. Bush, el hijo, estaba en aquello de la invasión a Irak, Afganistán y demás, lo llamó al presidente, él es un cristiano evangélico fanático, Bush, prosionista, lo llamó al presidente de Francia, Chirac, para incitarlo a que Francia se sumara a esa cruzada contra Saddam Hussein, contra Irak en el 2003, y le dijo, esta es la gran guerra de Gog y Magog. A lo cual de Chirac, que es católico, no tenía la más mínima idea de lo que le estaba hablando. Es más, tuvieron que ir a consultar a qué se refería. Y a lo que se refería era esto, a que tiene que producirse una gran guerra entre el oriente musulmán y el occidente cristiano, y cuando se maten entre sí, así lo dicen los rabinos, allí entonces surgirá y florecerá abiertamente, prevalecerá el pueblo de Israel.
En ese esquema está la islamización de Europa, los movimientos todos contestatarios, LGBT, indigenismo, climatización, etcétera, que se están dando sobre todo en Occidente. ¿Y quiénes la promueven todos esos movimientos que tienen una base auténtica? El problema del clima, el problema del LGBT, el problema del aborto. Yo estoy de acuerdo con todo eso, no me hace ruido para nada. Pero cómo está planteado y de qué manera está planteado es para que las sociedades terminen siempre peleándose, y sobre todo entre hermanos. ¿Y quién está detrás de todo eso? Siempre lo encontrás, George Soros. George Soros, que es el que financia con sus infinitas ONGs, no solamente con la suya propia, que es bueno, no me la acuerdo ahora, pero que está en todas. Ellos financian todo grupo feminista, abortista, antiabortista, todo lo que sea problema, todo lo que genere problema dentro de la sociedad y que lo plantee de manera peleadora, mejor. Porque lo que ellos buscan es que se peleen los hermanos, que nos peleemos nosotros, entre nosotros, que en nuestra sociedad, aquel que está por el aborto, el que está en contra, nos terminemos agarrando las trompadas en la esquina y eso disuelve las sociedades. Disuelve moralmente, socialmente, políticamente, institucionalmente. Y cuando algo se disuelve, ellos están arriba para gobernar. Entonces sí, la islamización es eso. Pero en realidad el tema de la llegada de inmigrantes a Europa tiene eso, pero también tiene una razón mucho más inmediata. Es que se cansaron de bombardear a los países de África y es lógico, la gente busca un futuro mejor. No hay mucho más que estudiar. Destruyeron Libia, que era un país súper próspero y que además era un poco el tapón de contención en el norte de Europa, lo convirtieron en un gran aquelarre. Ahora las mafias son las que reinan allí y por eso las personas llegan a buscar un Claro, futuro mejor. Juan. claro. Había hecho, bueno, yo no tengo muy entendido el tema del nacionalismo árabe, pero hubieron movimientos, llamémosle soberanistas, ¿no? Del mundo árabe que justamente Sí. fueron derrocados con influencia sionista y estadounidense, al fin y al cabo. Nasser en Egipto, Nasser en Egipto. Claro, sí, total. Y ahora yo te voy a hacer otra pregunta del usuario Enrique Ferrari. Tendrá que ser la última, porque me Sí, tengo es la que... última, ya estamos. Tengo una transmisión en 14 minutos. Está rápido, rápido. Enrique Sí. Ferrari pregunta, Ariel, una consulta, ¿se puede considerar a las iglesias evangélicas como un caballo de Troya del Estado de Israel? Bueno, mirá, peor aún, las iglesias evangélicas son parte del Estado de Israel y del sionismo. No son caballos de Troya porque ellos no se ocultan. Ellos, todos los templos evangélicos, todos tienen una bandera de Israel y hablan de Israel y que Israel y aman a Israel y que el proyecto de Israel, porque ellos creen lo mismo que creen los judíos, que creen en el milenarismo, que es el fin de los tiempos. Ellos dicen que ellos que son cristianos, no católicos, dicen que el Mesías tendrá que volver, que Jesucristo va a volver. Y que los judíos dicen va a venir. Entonces hay un problema que es casi que semántico, que los amigos evangélicos, allí hay mucha ignorancia también, no entienden que ellos creen que son lo mismo, pero no es lo mismo. Porque los judíos dicen, el nuestro va a venir, el de ustedes ya vino, pero ese no es. O sea que hay un conflicto ahí arriba. ¿Quién va a ser el que venga? ¿El que de ustedes, Jesús, porque es lo que dicen los evangélicos, o el nuestro que nunca vino y que es el verdadero, que va a poner orden y demás? Pero para no ir a temas teológicos muy importantes, muy importantes, porque recordemos que los evangélicos, a los evangélicos de América Latina los trajo la CIA. Esto lo dijo la televisión alemana en un informe hace poco tiempo. Ya lo sabíamos, pero si lo dicen los alemanes será verdad. La televisión oficial alemana dijo las iglesias evangélicas en América Latina las trajo la CIA en los años 60 y 70 para contrarrestar las ideas de izquierda revolucionarias, la teoría de la liberación de los curas obreros dentro de la Iglesia Católica, la teología de la liberación, perdón, que eran digamos, esos curas más de izquierda dentro de la Iglesia latinoamericana. Había que contrarrestar eso, entonces empezaron a prosperar y a pulular y hoy crecen y crecen los evangélicos, que son todos ultraderecha,
conservadores y a favor del Estado de Israel. Entonces, por eso no son ni siquiera el caballo de Troya, son los sionistas, y en el caso de los Estados Unidos son muy poderosos y económicamente hacen mucho lobby, tienen mucho dinero. Hay como cerca de 100 millones de personas en los Estados Unidos que son evangélicos rabiosamente prosionistas. Bueno, muchísimas gracias por responder. Ya estamos en el minuto 50, ya creo ya estás a la hora, así que ya terminamos por hoy. Muchísimas gracias por presentarte en este espacio, la verdad. Un honor totalmente, sin duda, un placer charlar con vos. Y nada, que la pases bien ahora en la otra transmisión que tenés ahora en un ratito. Y nada, muchísimas gracias, en serio, ¿no? Todo muy bueno. Un abrazo, Juan, muchas gracias, un abrazo al Uruguay y siempre viva Artigas, es gran patriota, de verdad, gran patriota, de verdad, gran patriota latinoamericano, el mejor de todos, creo yo, como uruguayo, pero como analista e historiador también. Así que, y bueno, síganme en mi canal acá en Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube, me van a encontrar todos los días mucho contenido, invitados, ya tiene más de 200 y pico de 1.000 seguidores, 200.000 seguidores. Saca los 300, falta poco. Sí, ¿no? Sigue creciendo mucho. Bueno, Juan, te mando un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad. Un saludo, viva Uruguay. Viva. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes en este directo, que estuvo medio apurado por cuestiones de tiempo. Bueno, tenemos planeado el próximo domingo, ahora poquito, un directo con el señor Domenech para hablar sobre Gabriel Terra, ¿no? Que ahora se me vino a la mente cuando el señor Umpierre mencionaba sobre Uruguay y la creación del Estado de Israel en los años 40. El Uruguay, ante Gabriel Terra, bueno, no permitían judíos la migración, solo permitían agricultores, ¿no? Bueno, no voy a decir tanto porque no quiero que me bajen el directo ahora mismo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. El tema de las preguntas no puedo agregarlas todas por cuestiones de tiempo, menos en este directo que estuvo muy apurado. Pero bueno, buenas preguntas sin duda también, la verdad. Y nada, nos vemos.